Buenos días, ingeniera. Somos el grupo 5 y estamos encargados del tema de introducción a las operaciones unitarias. Este fundamento físico, matemático y sistemático en la ingeniería de alimentos. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es el proceso alimentario? Es un proceso de conjunto de actividades industriales que modifican las propiedades de las materias primas para cubrir las necesidades primarias de la sociedad. Está constituida por materias primas agrícolas, procesos industriales, productos finales, en los cuales se encuentra mayor aceptación en el mercado, aumento de la vida útil y conservación, facilidad de almacenamiento y transporte. Siguiente diapositiva. Ingeniería de procesos alimentarios. Esta está formada por ciencias físicas, ciencias naturales y ciencias económicas, que dan como resultado la ingeniería de procesos alimentarios. Esta ciencia es de concebir, calcular, diseñar, construir y operar las instalaciones donde se transforman los productos agrícolas del modo más económico posible. Tiene tres pilares fundamentales que son conocer leyes físicas, químicas y bioquímicas, desarrollar nuevas técnicas de elaboración y por último diseñar los aparatos industriales. A continuación, mi compañera. Voy a hablarles sobre el diagrama de flujo que vemos. Ah, En esta imagen se muestra un diagrama de flujo por bloques que representa de forma sencilla las etapas de un proceso industrial y el recorrido de la materia prima hasta obtener el producto final. En este ejemplo, la materia prima son las aceitunas, que primero pasa por el lavado, donde se eliminan las impurezas como la tierra, hojas o piedra. El siguiente sigue a la molienda donde las aceitunas se trituran para formar una pasta. Después se realiza lo que es la extracción, que separa el aceite de la parte sólida. A partir de esta extracción se obtienen dos corrientes. La primera, que es el aceite de prensa, que pasa por la centrifugación para separar el agua y las impurezas, obteniendo finalmente el aceite de oliva virgen. El segundo es el orujo, que es el residuo de sólidos de las aceitunas. Este pasa primero por el secado, donde se elimina la mayor parte de la humedad. Luego pasa por el prensado para recuperar el aceite que contiene. De este proceso se obtiene el aceite de orujo. Y como residuo final queda el orujo agotado, que ya no contiene aceite aprovechable. La siguiente diapositiva. Tenemos los estados de sistemas. El primero tenemos el régimen estacionario y el régimen no estacionario. El régimen estacionario, en este caso las variables del proceso permanecen constantes con el tiempo, por ejemplo la temperatura, el caudal o la presión. Esto significa que el proceso funciona de manera estable. El régimen no estacionario, aquí las variables cambian con el tiempo, por ejemplo, cuando se inicia o cuando se detiene una máquina, o también cuando hay cambios en la producción. En la parte inferior podemos observar que aparecen algunas variables físicas que deben controlarse durante el proceso industrial. Eh, Estas variables son importantes para asegurar el proceso para que sea de manera eficiente y que también podamos obtener un producto de buena calidad. La variable mecánicas podemos encontrar el caudal y la velocidad, y las variables térmicas tenemos lo que es la viscosidad, temperatura y concentración. A continuación, mi compañera. Ya, bueno, yo voy a explicar los modos de operación. Nos enfocamos en tres modos de operación. Tenemos continuo, es como cocinar en casa por holladas. Llenas el equipo, procesas, vacías y limpias para volver a empezar. Como tiene un inicio y un fin, las variables cambian todo el tiempo, así que trabaja en régimen no estacionario. Sirve para producciones pequeñas como el prensado de semillas para sacar aceite. Tenemos el continua. Aquí la máquina no para mientras entra la materia prima por un lavado. Va saliendo producto terminando por el otro. Como todo está en equilibrio, trabaja en régimen estacionario. Las variables no cambian con el tiempo. Es ideal porque no se pierde tiempo y todo se puede automatizar.
tenemos operación semicontinua. Dejas el alimento fijo dentro de un tanque y le haces pasar por un flujo constante. De otra cosa, como cuando le pasas un disolvente continuo a una carga de harina para extraerle el aceite. Ya que son las operaciones unitarias, son simplemente los pasos básicos y comunes que repetimos en cualquier fábrica para separar o cambiar las propiedades de un alimento. Eh, Cantidad de movimientos se mueven por una diferencia de velocidad, como bombear por tuberías o filtrar. Transmisión de calor se mueven por una diferencia de temperatura, como cuando pasteurizamos o evaporamos. Transferencia de materia se mueven por una diferencia de concentración, como cuando destilamos o usamos un disolvente. Siguiente, mi compañero. Bueno, como siguiente tema tenemos lo que es la taxonomía la taxonomía de las operaciones, parte 1. Tenemos lo que es el transporte de cantidad de movimiento. En esta tenemos lo que es la circulación interna. En esta quiere decir que es el movimiento de fluidos dentro de tuberías y equipos mediante bombas, compresores y válvulas. Luego tenemos lo que es la circulación externa. A esta se refiere al movimiento de fluidos alrededor de partículas o sólidos, como ocurre en lechos porosos, también el sistema de fluidización y transporte neumático. Luego está lo que es los fluidos los sólidos en fluidos. Este consiste en separar lo que son las partículas sólidas que están suspendidas en los líquidos o los gases. Luego tenemos lo que es la transmisión de calor. En este proceso, mediante el cual la energía térmica pasa de un cuerpo con mayor temperatura a otro con menor temperatura. Tenemos lo que es la conducción. El calor se transmite por contacto directo entre materiales en movimiento del fluido. Luego tenemos lo que es la convección. El calor se transmite por el movimiento de un líquido o un gas. Luego está la radiación, que en esta el calor se transmite mediante ondas electromagnéticas sin necesidad de contacto. Tenemos lo que son las aplicaciones. En estas se utiliza lo que es la esterilización, la pasteurización y la evaporación. Como siguiente punto está la taxonomía de las operaciones bacterias, pero la parte 2. En esta se encuentra la transferencia de materia, que consiste en el movimiento de una sustancia desde una zona con mayor concentración hacia otra con menor concentración. Está lo que es la destilación, que esta separa sustancias aprovechando la diferencia en sus puntos de ebullición. Esta absorción, desorción, en la absorción quiere decir que un gas se disuelve en un líquido. Lo que es la desorción, el gas sale nuevamente del líquido. En lo que es la extracción, permite separar un componente utilizando un solvente. En absorción-sorción, las moléculas quedan retenidas sobre la superficie de un líquido. Y luego está el intercambio iónico, que es el proceso donde ciertos iones son reemplazados por otros mediante resinas especiales. Tenemos lo que son las operaciones simultáneas, que en esta se utiliza la materia más lo del calor. Está la humidificación, deshumidificación. En la humidificación aumenta la humedad del aire y en la dehumidificación elimina lo que es la humedad. La deshidratación, en este de aquí, consiste en formar los sólidos a partir de una solución líquida.
Ay, me salté. Está la de la cristalización. En esta de aquí, consiste en formar cristales sólidos a partir de una solución líquida. En la deshidratación y liofilización, en la deshidratación elimina agua mediante calor y la liofilización elimina agua por sublimación después de congelar el alimento. Luego está ya por terminar, están las operaciones complementarias, que son operaciones mecánicas que facilitan el procesamiento de los alimentos. Está la trituración, la molienda, el tamizado y el mezclado. Gracias. Yo les voy a hablar del planteamiento matemático, que la fórmula es E más G igual a S más A. Esa fórmula representa la ley de conservación aplicada a cualquier sistema de procesamiento. Para analizarlo medimos los flujos referidos a una unidad de tiempo. Se divide en 4 partes, que es entrada, generación, acumulación y salida. En entrada, la propiedad o materia que ingresa externamente al sistema. En generación, el término extra que sumamos si ocurre una reacción química dentro. En salida, lo que abandona el equipo. En acumulación, lo que se retiene en el sistema o a lo largo del tiempo. Siguiente diapositiva. Bueno, ese es el resolviendo el sistema. Al resolver matemáticamente un proceso, comparamos las variables del sistema con las ecuaciones independientes disponibles mediante la fórmula de grados de la libertad, que es F igual a S menos R. Esto nos da 3 escenarios, que es S menor que R, el problema está mal planteado o tiene ecuaciones redundantes. S igual a R, el sistema es ideal con una solución única y exacta. Y S mayor que R, existen múltiples soluciones y el proceso requiere optimización. Estas relaciones se resuelven mediante ecuaciones algebraicas, diferenciales o diferencias finitas. Siguiente diapositiva. Bueno, el sistema completo, la anatomía de un proceso. Es una operación continua en régimen estacionario. La acumulación es cero, por lo que el balance simplifica a entradas igual a salida. Tomando como ejemplo la producción de café soluble, el proceso se divide en 4 tipos de operaciones: molienda, extracción, evaporación y secado. En molienda, operación complementaria para triturar el café tostado. En extracción, transferencia de materia usando agua caliente para separar el extracto del residuo sólido. Evaporación, transmisión de calor por convección y conducción para retirar el vapor del agua. Y en secado, operación simultánea de transferencia de materia y calor con aire caliente para obtener el café soluble final. Gracias.